Buenas noches, Xavier Teitelman. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Ex aviador militar, especialista en aeronáutica y defensa. ¿Usted estaba en Ucrania anteayer? Ah, sí, realmente acaba de regresar. Pasé 3 semanas intensas en Ucrania. Regresé y vengo a verlos. ¿Cuántas veces al año va usted allá, a Ucrania? Voy cada 2 meses, entre 2 y 3 semanas. Eso realmente permite hacer un seguimiento de la evolución, ver los avances tecnológicos que progresan a una velocidad increíble. Y también palpar el sentir de la población y el de los militares también, que ellos siguen igual de determinados. Nos trajiste esta imagen increíble de una especie de monstruo de helicóptero soviético que vamos a ver. Entonces, ¿eso es un Mi-8S? Es un helicóptero grande. Ahí está, es realmente un tejón ucraniano, así que no hay duda. ¿Qué tiene de especial este? Lo interesante es que, en esencia, es un helicóptero que está hecho principalmente para el transporte, pero en realidad, efectivamente, sigue haciendo transporte, incluso detrás de las líneas enemigas, con operaciones comando. ¿Entraste adentro? No, esta vez no volé, no me lo autorizaron, lamentablemente, me hubiera gustado. Y esos helicópteros también los usan masivamente para bombardear, con una especie de lanzacohetes a los lados que permiten disparar con una precisión relativa a varios kilómetros, acercándose al frente. Pero también, de manera muy masiva, para derribar esos famosos drones kamikazes Shahed que atacan Ucrania todos los días. Me sorprendió, me dijeron que hay más de 50 de esos helicópteros que todavía están operativos hoy en día. Tenían más. ¿Todavía interceptaban? Aún hay 50 operativos. Ahora, hay más que antes de la guerra, porque les hemos dado tantos, y al final, los rusos no logran derribarlos. Y me dicen, de hecho los franceses, denos cualquier helicóptero, nosotros ponemos francotiradores atrás, derribamos los drones y eso salva vidas. Y también nos dices que los pilotos de helicópteros corren riesgos considerables. Vuelan a 20 centímetros de altitud. Ahí me mostraron imágenes que no pude compartir, lamentablemente, en este video, pero realmente es a esa altura. Porque mientras más bajo estés, menos posibilidades tienes de ser detectado por los radares enemigos. Entonces, cuando se acercan al frente y van a, por ejemplo, cuando van a dejar fuerzas ucranianas detrás de la línea rusa, van casi rozando el suelo, justo por encima de los árboles. Ahí los vemos. Vemos que van casi al ras del agua ya. Así es. Y en cuanto los dejan, de hecho, regresan al agua, aterrizan y esperan. Sus hombres en tierra realizan operaciones en la retaguardia. Ahora, este helicóptero tiene una especie de compuerta en la parte trasera que se va a abrir. Hay un dron terrestre que sale con una ametralladora, que puede colocar minas, etc. Así que tienen drones a bordo. Y eso es una locura. Estamos hablando de un helicóptero de los años 60, 70. Se ve anticuado, así es. Pero la inventiva de los ucranianos hace que los adapten, los modernicen. Ponen misiles modernos, ponen drones terrestres a bordo. Eso es lo que marca la diferencia, eso es lo que demuestra su inventiva, y gracias a eso es que resisten. El ejército francés, un helicóptero con un dron terrestre a bordo. No, estamos muy lejos, es lo mismo. Muy lejos. Antes de continuar, unas palabras sobre nuestro patrocinador, gracias al cual podemos hacer estos videos. Y hoy es MyHeritage, el sitio de genealogía que te permite viajar en el tiempo, y gracias al cual hice un descubrimiento increíble. Primero, te explico cómo funciona. Entonces, tradicionalmente, cuando haces genealogía, te detienes después de unas cuantas generaciones. Por ejemplo, hay registros parroquiales que dan las fechas de nacimiento, bautizo, matrimonio, al menos hasta el siglo XVIII. Se puede ir un poco más atrás, por ejemplo, cuando los registros no fueron destruidos durante la Revolución. Pero hay un caso particular, que son los nobles, quienes guardan registros muy precisos del árbol genealógico. Ahora bien, en mi familia, por el lado belga, había una especie de medalla que pertenecía a mi tatarabuelo, que se llama August van der Goten, porque justamente él era presidente de la sociedad Manneken-Pis en 1870. Así que sí, es un gran orgullo tener un antepasado que fue presidente de la sociedad de Manneken-Pis. Pero sobre todo, eso significaba que él formaba parte de los 7 linajes, que son familias nobles que estuvieron involucradas en los asuntos del Reino de Bélgica, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Y eso es lo genial de MyHeritage. Es que con esa pequeña información, ellos la van a cruzar con los miles de millones de datos que han podido recopilar en todo el mundo. Y van a crear coincidencias, y esa ascendencia de pequeña nobleza belga del siglo XIX me permitió viajar en el tiempo, hasta León IV de AA en el siglo XIII, quien era el señor de una poderosa familia noble del Ducado de Brabante. Y entonces, es una familia que incluso tiene su propia página de Wikipedia, para que veas lo prestigiosa que es. Y así llegamos hasta Roberto III Capeto, en el siglo IX. Y su prima incluso estaba casada con Luis el Piadoso, el emperador,
el hijo de Carlomagno. Entonces, lógicamente, en cuanto tenemos linajes reales, pues podemos remontarnos aún más atrás. Y agárrense, llegué hasta Clodoveo, quien es considerado como el primer rey de Francia, con su coronación en 482, y luego su bautismo el día de Navidad, en 496. Así que, bueno, seguramente hay algunos errores en la matriz, sobre todo porque hay ciertos casos en los que los hijos nacen después de la muerte de su padre, lo que puede explicarse por la adopción de un primo. Para asegurar una línea de descendencia, sin embargo, hay que dejar claro que Clodoveo, hoy en día, tiene decenas, incluso cientos de millones de descendientes. Así que no es algo raro o excepcional, pero entre saberlo estadísticamente y poder ponerle nombres y una historia, es algo que de verdad era súper emocionante. Tenemos esto, el ejército francés, un helicóptero con un dron terrestre a bordo. No, entonces... No, tenemos lo mismo. Sí, muy lejos. Pero la necesidad obliga. No tuvieron opción, se vieron obligados a hacerlo. Espero que ahora tomemos estos buenos ejemplos y los integremos muy rápido. Obviamente. Y todos los estados mayores de todo el mundo están observando lo que sucede en Ucrania para adaptarse. Más o menos lo que vemos hoy en día a nivel industrial, en Europa, en Francia, en Estados Unidos, es lo que los ucranianos hacían hace 3 años, es decir, que llevamos más o menos 3 años de retraso, entre el momento en que nos damos cuenta de lo increíbles que son sus logros y el momento en que nosotros logramos implementarlos. Excepto que hoy en día, el equipo de hace 3 años ya está completamente obsoleto. Los drones que les proporcionamos a los ucranianos, por ejemplo, tengo información directa. Los drones franceses entregados allá, los drones kamikazes, los desarman para recuperar las piezas. Porque de todos modos, su dron es un mal dron, pero tiene buenos sensores, así que nosotros tomamos los buenos sensores y su dron, en realidad, no lo usamos. Es increíble. Decía que pudo interrogar a los soldados, a la población, ver lo que piensa la gente. El encuentro entre Trump y Putin la próxima semana fue un poco como un giro inesperado. Ayer, el presidente Zelensky repitió y no deja de repetir: lo veremos, que no está en discusión abandonar ni una pizca de territorio. Eso no sería comprendido ni por los soldados ni por la población. En general, ¿por qué ofrecerle a Rusia lo que no puede tomar por la fuerza? Rusia no logra conquistar las 4 regiones que reclama, que dice haber anexado. ¿Por qué Ucrania ofrecería eso? ¿Por qué? Han estado luchando durante años y años. También hay que entender que ellos miden esto en vidas humanas. Ellos saben lo que pasa en las zonas que están ocupadas, porque tienen zonas que han sido liberadas, en las que se sabe que hay decenas de miles de civiles que han sido asesinados. Entonces, Ucrania tiene aproximadamente 135,000 militares muertos y desaparecidos. Pero aquí, ellos saben que si abandonaran Pokrovsk, si abandonaran todas esas ciudades del Donbass que resisten, o Zaporilla en el sur, es decir, que habría todavía decenas de miles de ucranianos muertos, además de una ocupación. Entonces eso es absolutamente inaceptable para la población y para los militares. ¿Y por qué habrían resistido durante 3 años con tanta determinación si es para rendirse hoy o mañana? Y demostrando día tras día que no hay una dominación militar rusa suficiente para invadir su territorio. Como se dice, de todos modos hay un avance lento, por supuesto. Cada mes, Rusia toma aproximadamente 1/10 parte de un departamento francés en términos de superficie. No está mal, es mucho. Sí, pero eso significa que a la velocidad actual todavía le toma 3 años solo para conquistar el Donbass, luego aproximadamente 8 años para conquistar Zaporilla, y luego aún Jersón. Además, esta guerra no puede durar otros 15 años. Y entonces, efectivamente, políticamente, no pueden abandonar lo que militarmente los rusos no son capaces de tomar. ¿Qué piensa usted? Vamos a volver a escuchar lo que dijo hace un momento el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance. Da la impresión de que los estadounidenses quieren de todas formas presionar a Zelensky. Escúchelo. Si consideramos la línea de contacto actual entre Rusia y Ucrania, vamos a intentar encontrar un acuerdo negociado, aceptable para los ucranianos y los rusos, en el que puedan vivir en una paz relativa y donde las masacres cesen. Eso no va a contentar a nadie. Los rusos y los ucranianos, al final, probablemente estarán descontentos. Pero no creo que realmente podamos sentarnos y negociar sin el liderazgo de Donald J. Trump. Bueno, obviamente está defendiendo a su jefe. Siempre es un compromiso, un acuerdo cuando dice que inevitablemente habrá descontentos. Pero ¿hasta dónde puede llegar Zelensky? Si dice que de todas formas no habrá ni una pizca de territorio que le entreguemos a los rusos, no vemos cómo. Zelensky ya ha admitido hoy, desde hace casi 5 meses, que aceptan un alto al fuego en la línea de contacto actual. Es decir, que no quieren, no esperan. Zelensky no lo quiere. Así es, exactamente.
El problema es que solo uno de los dos bandos acepta un alto al fuego en la línea de contacto. Para negociar se necesitan dos. Se necesitan dos. Ucrania cedió a todas las exigencias estadounidenses de aceptar un alto el fuego en la línea actual, sin esperar recuperar el Donbass o Crimea por la fuerza. En todo caso, Porque eso lo saben, es perder ganancias. Bien, de todas formas, si mañana no están los Estados Unidos, que proveen todo el material necesario, que son los únicos que tienen la capacidad de maniobra para darle a los ucranianos para reconquistar su territorio, no habrá absolutamente ninguna posibilidad de que los ucranianos recuperen sus tierras. Incluso un colapso económico y militar de Rusia no permitiría hoy a Ucrania reconquistar su territorio. Hay que ser claros sobre eso. Entonces, el alto al fuego en la línea actual ya fue aceptado por Ucrania. Ellos ya dieron su acuerdo sobre los minerales, etc. Los rusos se niegan y quieren seguir bombardeando las ciudades día tras día y causando muertes. Así que hoy son los rusos quienes deben hacer una concesión. Los ucranianos ya aceptaron esta situación. usted también dice que los ucranianos resisten. Vamos a ver imágenes, por ejemplo, de la ofensiva de los rusos sobre Sumy. No lo lograron, no funcionó. Las dos ofensivas rusas de los 2 últimos años, la ofensiva sobre Yarkov en 2024 y la ofensiva rusa sobre Sumy en 2025, ambas se detuvieron a pocos kilómetros después de la frontera, aunque pusieron entre 60.000 y 70.000 hombres en Sumy. Y en realidad avanzaron casi nada. Los ucranianos tienen hoy en día la capacidad de bloquear y de ser, incluso estando en inferioridad numérica, con equipo de mejor calidad y también con un mejor uso, de estar en condiciones de impedir la dominación y el avance de los rusos. Los rusos tienen 3 o 4 veces más hombres en estas ofensivas que los ucranianos en defensa, pero una buena defensa es suficiente. Así como los rusos, cuando estaban a la defensiva durante la ofensiva ucraniana de 2023, impidieron que los ucranianos alcanzaran objetivos estratégicos. Habían avanzado un poco y al final, todo lo que permite avanzar es ese avance lento que se va logrando, con hombres a pie y cada vez menos blindados en ambos bandos. Entonces, vemos Sumy. Los ucranianos todavía resisten ahí también, como decías, Pokrovsk, por supuesto. Los rusos dicen que están rodeados, pero bueno, sigue siendo ucraniano. Pokrovsk. Les recuerdo, hace un año yo estaba en este programa. Hablábamos de la inminente caída de Pokrovsk en agosto de 2024. He estado ahí 4 veces desde agosto de 2024. Hace un año, era una ciudad vibrante, bonita, con un mercado, restaurantes. Ahora es un campo de ruinas. Ni siquiera tengo permitido ir ahí. En mi último viaje, quería ir. Ahora está prohibido, incluso para los periodistas, porque consideran que es demasiado peligroso. Y los ucranianos. Lo interesante es que lo que sostiene Pokrovsk es el Frente Sur, la línea directa de contacto que está sostenida por la Brigada Francesa, la Brigada Ana de Kiev, equipada por la franco-ucraniana. Formada en Francia, equipada por Francia. 18 cañones. César 21 tanques Leopard proporcionados por los alemanes, los españoles, vehículos blindados Bravo y eso, la línea no se ha movido desde enero. En ese lugar, ¿Cuántos son? son aproximadamente 6.000. Pero al lado, el problema es que no todas las brigadas están. Mira, esa brigada en la imagen, entonces, ¿Esa brigada? Efectivamente, fui a verlos. Están bien entrenados, bien equipados por Francia. Pero el problema es que en este frente, solo mantienen una parte del frente. Y al lado, hay otras brigadas que están equipadas al estilo soviético y que no tienen el mismo equipo. Es decir, que esa brigada resiste bien y las otras brigadas alrededor están siendo superadas poco a poco. por falta de material suficiente. Y al día iba a decir, Pero demuestra bien que cuando se les da el equipo necesario a los ucranianos, el frente realmente se detiene. Y eso, la Brigada Ana de Kiev, nos lo demuestra día tras día. Es nuestra culpa no haber equipado a los ucranianos como se debía. Si hubiéramos empezado a aumentar la producción hace 3 años, hace 4 años, al inicio de esta guerra, hoy no estaríamos en esta situación. Efectivamente, Pokrovsk pronto se va a encontrar en una trampa. Y los ucranianos, ellos me lo dijeron, será como Vuhledar el año pasado. Vuhledar, no hubo una gran batalla por Vuhledar, fue poco a poco. Y Pokrovsk se encuentra en una especie de cerco. No nos vamos a dejar matar por un puesto en ruinas. así que nos vamos. Otra novedad que nosotros calificamos un poco como novedad son los ataques cada vez más profundos en territorio ruso por parte de los ucranianos. Hay una imagen extraordinaria que recibimos. Es un ataque de dron contra una fábrica o un almacén de Shahed. Son los drones rusos de ala delta. Miren, estamos siguiendo ese dron y va a caer justo sobre el almacén.
Estamos en Tartaristán, así que está muy lejos. Vamos a ver un mapa después de 1200 kilómetros. De todas formas, es increíble. Y boom, ahí está, sobre el almacén de drones rusos Shahed. Lo más loco es que fueron 2 días. Por lo que se ve, no se oyen ametralladoras, mientras que tradicionalmente, del lado ucraniano, he pasado noches con los ucranianos que tienen ametralladoras. ¿Por qué los rusos disparan de noche? Porque de noche es más difícil apuntarles a los rusos. Es la tercera vez que esta fábrica es atacada. Mala suerte para los ucranianos. Las veces anteriores habían caído en el dormitorio, etc. Así que durante el día no hubo muertos. Pero ahora sí le dieron realmente a la fábrica. Estos grandes complejos militares, que deberían reaccionar rapidísimo y estar protegidos, siempre son vulnerables a los ataques. Ahí no hay una ametralladora, no hay nada. Y no estamos hablando de un misil que va a 800 kilómetros por hora. La ves llegar tranquilamente. La vamos a ver. Esa fábrica, por cierto, porque la imagen de la fábrica había sido difundida por los rusos. El Shahed es el dron iraní, pero que fue copiado por los rusos. Y lo producen bajo licencia. Y lo producen a un ritmo infernal. Motor chino, electrónica china hoy en día, porque los ucranianos han avanzado mucho en la guerra electrónica. Es decir, hoy en día, los rusos ya no son capaces de producir sensores GPS con un nivel tecnológico suficiente. Y entonces, recurrieron a los chinos, quienes suministran los sensores GPS, que son los únicos que pueden resistir la interferencia ucraniana. Entonces, eso es realmente una complementariedad. Ahora, los chinos apenas se esconden cuando lo hacen, pero es el premio mayor para los chinos, porque un chip que yo había visto, los chinos lo venden en $16,000. Así que los chinos realmente están sacando muy buen provecho de esto. Están ganando dinero. Sobre eso, usted también lo decía, los ucranianos apuntan principalmente a objetivos militares, ya sean refinerías de petróleo, fábricas de drones, mientras que los rusos, en cambio, apuntan a objetivos civiles. Cae donde sea, en los edificios, en las ciudades, etc. Eso lo dice la OMS. 2.600 ataques contra el sistema de salud ucraniano. 3.000 escuelas. 200.000 edificios que han sido dañados o destruidos, más o menos en la profundidad, contando también la línea del frente. Entonces, los rusos apuntan al 93% de las infraestructuras civiles. Esos son crímenes de guerra. Esos son crímenes de guerra, incluso con drones kamikazes que apuntan deliberadamente a civiles. Ellos lo llaman safaris humanos. Están muy orgullosos de eso, y ellos mismos comparten las imágenes. Es oficial. Está reconocido como crimen de guerra por la ONU, pero en realidad, también tiene un interés militar. Eso obliga a los ucranianos a retirar su defensa aérea, que no puede estar en el frente, y se ven obligados a poner su defensa aérea en las ciudades, en lugares que no son objetivos legítimos. Así que los rusos pueden usar más fácilmente su aviación para lanzar las famosas bombas planeadoras. Y al hacerlo, efectivamente, eso también les permite destruir parte de las defensas ucranianas en la línea, pero sobre todo, eso hace sufrir a miles de personas detrás, pensando que van a ceder mentalmente. Pero eso nunca va a pasar. Pequeño paréntesis, no sé si leyeron el artículo de Le Monde hoy, que está fascinante, sobre los intercambios de prisioneros. El 90% de los prisioneros ucranianos que regresan han sido torturados de una manera espantosa. Y hay algunos que mueren, 23 semanas después. Entonces, incluso se piensa que algunos fueron envenenados antes de ser devueltos. Hay casos en los que los médicos les grabaron con un cuchillo Slava Rusia en el vientre. Cosas increíbles. Espantoso, como decíamos, la inventiva ucraniana, la tecnología barata, pero que funciona. Miren, por ejemplo, esta imagen de un dron antidrones. Entonces vamos a ver un Shahed precisamente que pasa por el cielo, si quieren enviárnoslo, y luego un dron interceptor que lo intercepta arriba, ahí está. Bueno, eso también es nuevo, los drones antidrones. Entonces, ahí no es un Shade, es un Orlandi. ¿Un Shahed? Pero es el mismo principio, de todas formas. Los ucranianos desarrollaron una tecnología de inteligencia artificial que permite hacer colisiones aéreas sin necesidad de tener cañones en tierra controlados, o también misiles, o también cazas. Y entonces, gracias a eso, es un supercam. Así que en realidad toda la categoría de drones de observación rusos está siendo atacada por esto. Es un Lancet, es decir, es un dron kamikaze ruso. Efectivamente, pero no estamos hablando del grande, pero es el mismo principio. De todas formas, los ucranianos, En este contexto y en este caso, ¿para qué sirve? es bastante difícil, en términos de pilotaje, ser capaz de impactar a un dron que está en pleno vuelo. Porque eso se hace visualmente, y con una corriente de aire, etc. Y entonces,
Poco a poco, enseñaron a inteligencias artificiales a pilotar de forma autónoma estos drones kamikazes para llegar hasta el impacto, lo que da una tasa de éxito del 70%, lo cual es muy, muy alto. Para drones que cuestan unos cuantos miles de euros y que destruyen drones de observación que cuestan más bien alrededor de 100.000 euros. También vamos a verte con un dron de 500 euros. Eso no es nada, es una miseria. En términos militares, ¿no? ¿Qué es eso? Ese dron de bajo costo. Su objetivo también es ocupar el terreno, es decir, saturar el cielo ucraniano. Y entonces, este dron, lo que vemos aquí, básicamente, este motor, Parece una maqueta casi. es un motor de podadora de césped rotativa. Toman una podadora rotativa que compran en cualquier ferretería. Detrás, hay unos buenos litros de gasolina, y estos drones tienen un alcance de 700 kilómetros. El objetivo es enviar decenas de estos drones de bajo costo al mismo tiempo. Estos drones están mezclados entre los misiles y los drones de mayor importancia. Saturar las defensas rusas. Exactamente. Y hacen incluso más que eso con este dron que es de balsa y madera. Van a añadir. Parece una maqueta construida por un adolescente. Ahí Vemos que es un tanque de gasolina y una botella de agua. No hay nada más sencillo. Y de hecho, como le agregan aluminio, pero es papel aluminio de cocina. Eso va a crear un eco en el radar que hará que los rusos agoten su defensa aérea, especialmente sus misiles de defensa S-300 y Buka, que cuestan cientos de miles de euros por misil. Y cuando han disparado 6, 8 misiles y su lanzador está vacío, ahí es cuando entran los drones ucranianos, con 40, 50, 100 kilogramos de explosivos que podrán pasar para llegar, como acabamos de ver, hasta Tartaristán, hasta Saratov. Y en ese contexto, hay que entender que son varias oleadas de drones las que llegan al mismo tiempo, y son esos los que van a atraer los misiles rusos. desmantelan eso y parece que la población también está participando. Precisamente para construir eso. Eso es lo interesante, que cualquiera, todo el mundo, cualquier estudiante, va a participar en el diseño. Porque en la noche, en realidad, hay que entender que, desde 2014, toda la población ha estado mentalmente movilizada para producir este tipo de dron. Da la impresión de que los drones son de 2022. Para los ucranianos, es 2014 cuando entendieron que necesitaban eso para compensar la superioridad que podía tener el lado ruso. Y después, la producción. Yo he estado en casas de retiro donde había ancianitas que estaban trenzando los cables eléctricos que iban a ir en los drones. Detrás, Todo el mundo se involucra, toda la población se involucra. piensa que hay miles de unidades de producción para hacer cada una de las pequeñas piezas. Y luego, eso termina en unidades de ensamblaje que están completamente dispersas por todo el territorio. Y luego eso da este tipo de resultado. Un país entero que resiste, ¿no? Imagina nuestras mentes pensantes militares cuando ven esto, que gastan miles de millones en programas a 20 años y ven esto, deben pensar que estamos completamente equivocados. Afortunadamente, ya empiezan a haber una toma de conciencia. Pero para que la doctrina entienda eso, para que la doctrina lo exprese, para que las fuerzas expresen una necesidad, para que la dirección de armamento transforme eso en una exigencia para los industriales. Filosofía, su manera de pensar. Pero en realidad, por eso tenemos 2, 3 años para llegar a ese resultado. Y hoy, afortunadamente, sí se están haciendo grandes esfuerzos para ser más rápidos. Por ejemplo, tomo el ejemplo de los drones navales. Hasta ahora, se exigía que los drones navales fueran diseñados especialmente para ser un dron naval. Bueno, el último ejemplo, una empresa que se llama Seahull francesa. La dirección de armamento le dijo, bueno, compra cualquier moto acuática. Y al final, pasamos a decir, bueno, compra tu moto acuática y luego adáptala. Entonces, realmente estamos cambiando de escala y de paradigma. Entonces, otro ejemplo increíble, encontramos esta imagen, era un artículo de nuestros colegas de Le Parisien y encontramos el video. Es un avión agrícola, así por así decirlo, una cosita muy pequeña, casi como un ultraligero pero más grande, fabricado en ese entonces en Checoslovaquia, creo, Pero cualquier avión serviría. y al que le pusieron misiles encima. Que se ve debajo del ala. Habría que hacer una pausa en la imagen, pero debajo del ala izquierda. Aquí vemos que hay un misil R-73, es decir, un misil aire-aire. El más barato que uno pueda imaginar, que permite hacer intercepciones. Es un misil soviético de aquella época. Pero cuando quieres interceptar un dron kamikaze, es inútil usar misiles caros, que son lanzados por un Patriot o un Mamba francés, por ejemplo. Y entonces, lograron integrar toda una variedad de misiles occidentales en sus aviones soviéticos, y ahora,
Están integrando misiles soviéticos en los aviones más económicos que hay. Está hecho para la fumigación agrícola en los campos. Incluso se puede usar para apagar incendios, en algunos casos en el agua, cuando hay dificultades. Y entonces, aquí vemos abajo a la izquierda, aquí, bajo su ala izquierda. Efectivamente, no es un misil, y es para la fumigación agrícola, así que es lo que cuesta menos. En términos de aviación, son unos cuantos miles de euros por hora de vuelo, contra 20.000 euros para un F-16, o 35.000 euros para el Mi-900. Si le pidieran a Dassault Aviation o a Airbus Defensa hacer esto, ellos sabrían cómo hacerlo. No, pero hay otras compañías, como Grop, por ejemplo, que ofrecen este tipo de avión a Francia. Y la Fuerza Aérea está considerando muy seriamente adquirir estos aviones para entrenamiento, pero también para hacer lo que llamamos apoyo aéreo cercano, es decir, ataques ligeros a tierra, como se hace con el Super Tucano, que también, un avión que es utilizado por ejemplo por Brasil y varios países que lo van a usar en operaciones de contrainsurgencia. Ahora que podemos integrar misiles que han demostrado ser eficaces en operaciones, espero sinceramente, ¿por qué desgastar nuestros Rafale para realizar misiones simples, este tipo de avión? Entonces, se necesita una complementariedad entre una flota de muy alta calidad y una flota de bajo costo que se pueda usar en misiones en la retaguardia. Y también ahí hubo fábricas que diseñaron eso, ingenieros que diseñaron eso. Pero entonces, en unas pocas semanas... Sí, todavía no sé cómo lo lograron, pero al parecer tienen apoyo, especialmente de los polacos. Porque los polacos, desde el momento en que pasaron al bloque occidental y a la OTAN, tenían equipo soviético y aprendieron la compatibilidad entre el equipo soviético y los misiles occidentales. Los MiG-29 polacos ya tenían la capacidad de integrar nuestros misiles RR, que eran guiados por un radar en tierra. Entonces, ya tenían ese entorno, y por lo tanto, al parecer, recibieron ayuda. Pero ahora, son los ucranianos quienes están a la vanguardia, incluso por encima de los polacos. Y este tipo de integración, que vemos de manera acelerada, les voy a dar una idea. Integrar un misil de crucero Scalp en, por ejemplo, un Mirage 2000 requirió años de trabajo. Los ucranianos integraron nuestros misiles Scalp en los Sukhoi 24 en apenas unos meses, con nuestra ayuda, obviamente. Pero es decir, ellos van 45 veces más rápido que nosotros, por mucho menos dinero. Una imagen, desafortunadamente, de F-16 ucranianos. ¿Cuántos tienen? Por cierto, ¿qué marca es esa? 1. Bélgica. Hay muchos países que ahora han dado unos 20. Desafortunadamente han perdido algunos. ¿Por qué perdieron 3? Bueno, esa es una información que no creo que sea conocida. Perdieron 3. El primero, desafortunadamente, fue lo que se llama fuego amigo. Fue un error de disparo de la defensa aérea ucraniana, que no reconoció el F-16 entre los misiles que estaban ahí. Eso queda mal, pero lo reconocieron, lo dicen cada vez. Tienen mucha transparencia. ¿Y por qué? Porque era el principio. Y no estaban acostumbrados a priori. Había una mala comunicación, una mala coordinación. No estaban acostumbrados a reconocer este tipo de avión perdido entre la multitud de misiles. Cuando Rusia lanza 200, 300 misiles al mismo tiempo y tienes objetivos por todas partes, tienes un gran objetivo en medio. Dispararon, así fue, lamentablemente, así fue. Están al final de su vida útil, así que, lógicamente, serían desmantelados. Fueron donados porque los países que los donaron tienen otros aviones. Así que estos aviones... Es decir, que nosotros les damos nuestros cacharros viejos. Sí, así. Son aviones que estarían en una glorieta solo para adornar. No valen nada. Por eso cuando veo... Sí, gastamos cientos de millones dando Mirage 2000, ¿no? No los Mirage 2000. En 5 años. Ya no existen. ¿Reemplazados por los Rafale? Reemplazados por los Rafale. Entonces, darlos teóricamente, digamos que son unos millones. Pero en la práctica, ahorramos porque no tenemos que pagar el desmantelamiento. Y entonces, hay otros 2 F-16 que fueron, no estoy seguro de que sean F-16. Esos son aviones de entrenamiento, Alpha Jet. Entonces los F-16 se cayeron. ¿Por qué? Ahí sí. El primero fue derribado. Los 2 siguientes. Así es como los derriban. Derriban los misiles disparando con sus cañones para evitar gastar misiles. Se acercan, disparan con el cañón. Se acercan, les disparan. Y en ambos casos, la explosión del misil lanzó escombros que fueron absorbidos por la entrada de aire única. ¿Ves la gran entrada de aire que está justo abajo? Es muy grande. Es un solo motor en los F-16, así que eso destruyó el motor. Y entonces, después, no es un planeador, no planea. Así que tuvieron que eyectarse. ¿Y los pilotos pudieron? Salvarse. Pudieron eyectarse. Entonces eso, una vez más, no es el avión correcto. En principio, y no podemos poner una reja, una malla. En ese caso, vamos a tapar una parte de la entrada de aire. Teóricamente sí, pero en la práctica... Vamos a perder tanta empuje, tanta potencia que no es algo que se pueda aplicar. Y el Mirage 2000, ese sí era realmente un problema técnico.
como en Cambrai hace algunos años, en Francia. Al usarlos 2-3 veces al día, los hacen despegar para realizar misiones operativas. Desafortunadamente, se desgastan, y cuando no tienen tiempo de hacer todo el mantenimiento, igual tienen que despegar, para intervenir en misiones, para salvar vidas. Desafortunadamente, hubo uno que se cayó únicamente por una causa técnica, el Mirage 2000. Pero aún así tienen entre 25 y 30 cazas modernos además de los 60. Tienen un ritmo de varias salidas por día para cada uno de sus aviones, lo cual es absolutamente colosal. No hay ningún país en el mundo que tenga un ritmo de uso tan intenso. Y hoy en día, hay que entender que nuestros aviones se utilizan principalmente en un 80%, como una especie de sistema de defensa aérea, que va muy rápido a defender las ciudades donde no tienen un sistema terrestre. Y después, es bombardeo acercándose a las líneas, o bien, como lo hicieron al derribar un Sukhoi 35 ruso, usando el modo aire-aire, para empezar ahora a cazar a los cazas rusos, para que ya no puedan acercarse y lanzar su bomba planeadora. ¿Tienen suficientes pilotos? Los pilotos, sí, tendrían más aviones y podrían hacer más vuelos. Porque pilotos, ahora sí tienen suficientes pilotos, y pilotos relativamente experimentados. Formados en Francia, especialmente para aquellos que vuelan en Mirage en Estados Unidos. En Dinamarca, en Inglaterra, todos estos países trabajaron juntos, pero incluso aquellos que fueron formados en Francia, en parte, fueron reconvertidos. Por ejemplo, conocí a un piloto de línea de la Compañía Nacional Ucraniana, en 2023 lo había conocido. Él estaba esperando su reconversión para ser piloto de combate. Tenía mi edad. Parece lógico, fíjese, cuando se está en estado de guerra, entonces... Es una formación que duró menos de un año para él, porque ya era piloto. Pero ser piloto de combate, obviamente, requiere otras capacidades. Obviamente también nos dices, porque hablamos un poco antes, que la guerra de drones es algo extremadamente, ¿cómo diría?, estresante, obviamente, en el frente, en la línea de combate, porque ahora ambos bandos se lanzan drones entre sí. Y prácticamente ya no se puede hacer nada, no se puede reabastecer, no se puede evacuar heridos, porque inmediatamente se convierten en un objetivo si se ve un vehículo o una persona. En resumen, lo que los ucranianos hacían a los rusos, ahora los rusos, con un poco menos de drones hasta ahora. Se estima que ambos bandos, ahora, consumen entre 10.000 y 12.000 drones kamikaze pequeños en el frente cada día. De 10.000 a 12.000 en cada bando. Es decir, 20.000 por día que van a explotar. ¿El tiempo que toma producirlos? Son fábricas increíbles, de hecho. Yo he visto algunas, pero no tuve permiso para grabarlas. Entonces, estamos en una situación donde esa densidad hacía que los ucranianos, en la retaguardia, realmente hicieran sufrir a los rusos. Una situación en la que, en cuanto se acerca un vehículo, en cuanto se acerca un asalto, por eso los rusos ya no envían asaltos. Con vehículos blindados, el blindado hoy en día es incapaz de llegar a la línea del frente. Por eso los rusos han reemplazado sus blindados, porque siguen haciendo asaltos que son muy mortales para ellos. Con cuatrimotos, patinetes, bicicletas eléctricas, motos, pero patinetes incluso esta semana. Y los rusos no podían concentrar suficientes fuerzas para que los ucranianos no tuvieran suficientes drones para ir a destruir. Los ucranianos, por su parte, empiezan a sufrir esta situación y me la describen. Los rusos se han adaptado, eso es lo que todos dicen. Han cambiado su comportamiento, han cambiado su estrategia y se adaptan rápido. Su estrategia es abandonar los tanques para crear muchos blancos pequeños, lejos unos de otros, para que un dron solo pueda matar a una persona a la vez y así poder saturar la defensa. Ese es su objetivo. Y los ucranianos, que solo están a la defensiva, se dan cuenta de que cuando hacen una misión, por ejemplo, hay un combatiente que se llama Khan, con quien he hablado varias veces, un francés. Cuando van a hacer sus asaltos, ya no quieren estar en vehículos blindados cerrados. Quieren estar en camionetas abiertas para poder saltar de la camioneta. Cuando llega un dron, con una escopeta para intentar defenderse. Y pasé 2 noches en una trinchera. Con los operadores de drones pesados, estamos hablando de drones que tienen 3 metros de envergadura, que pueden transportar 40. Para un dron, eso es casi del tamaño de un pequeño Citroën 2 caballos, 40 kilos de carga útil, y van a abastecer el frente. Es tan peligroso simplemente llevar comida, municiones, agua, combustible. Decía hace unos meses, todavía veíamos aquí, filmado por los camarógrafos del SI, camionetas corriendo por las carreteras. Y llevar el abastecimiento, eso ya se acabó, es demasiado peligroso. Es posible. Hasta 45 kilómetros del frente, donde yo estaba, de lo que llaman la línea 0. Yo estaba en la línea 1, estaba más bien a 3 kilómetros detrás. Entonces, aún estamos al alcance de los drones, pero si somos lo suficientemente rápidos, tenemos tiempo de irnos. Entonces,
Nos dejan con las camionetas, vaciamos la camioneta se va. Nos escondemos en la trinchera para ver si no nos han descubierto. Si 15 minutos después no nos ataca un dron o un proyectil, eso significa que estamos bien. Y ahí, durante toda la noche, 20 misiones de abastecimiento para llevar comida a toda la línea cero que está al frente, porque no podemos ir ni en cuatrimoto ni en ningún otro vehículo. Entonces dejan 40 kilos de paquetes de agua, latas de atún, municiones, gasolina. ¿También me dices que evacúan a los heridos con drones? ¿Sí? Entonces hay dos tipos. Obviamente está la evacuación por tierra, que se puede hacer con drones terrestres que cada vez están más desarrollados y desplegados. Por ejemplo, participo en un programa que se llama StabNet, que son una especie de contenedores medicalizados que se encuentran. Tratamos de poner uno cada 10 kilómetros en el frente. Con mi comunidad, tengo un canal de YouTube. Logramos comprar algunos y más de 10,000 soldados ucranianos heridos han pasado por los StabNet, que fueron financiados por mi comunidad. Estoy muy orgulloso de eso. Además de eso, intentamos hacer drones que vayan a buscar a las personas y las extraigan. Una vez más, es muy complicado ir allí en cuatrimoto. Y entonces, hay cada vez más drones terrestres. Y también hay una especificidad, que es que se había constituido la primera brigada de drones terrestres. Existe la primera operación realizada 100% por drones, sin involucrar a ningún humano, que realmente se llevó a cabo. Tomar una trinchera, recoger heridos, capturar prisioneros rusos y traerlos de regreso. Todo con drones terrestres, vigilados, con redes que funcionaban. Es increíble. Un altavoz les dice, súbanse al dron y luego nos vamos. Síganos, pasen al frente, si no les disparamos, etc. Y eso ya está en funcionamiento. Porque la guerra de las máquinas, ahí... Ya la tenemos, la guerra de las máquinas. Por eso la dimensión industrial es absolutamente fundamental, la capacidad de producir en grandes cantidades y en masa. Eso es lo que permite a los ucranianos resistir. Y una última cosa sobre las evacuaciones médicas por dron. Tienen un dron que tiene una carga útil de 120 a 150 kilos que se llama el Malloy. En las islas, en el centro de Gerson, cuando hay un herido, han ido a buscar heridos y hacen evacuaciones médicas por dron. No pueden ir en helicóptero, pero un dron que vuela a ras, así, que no hace ruido, bueno, sí hace algo de ruido. Pero es mucho más bajo ahí, lograron hacerlo. Es eléctrico, con 4 hélices grandes en los 4 lados. Sí, pero puede parecerse un poco al taxi volador que nos prometían para los Juegos Olímpicos o cosas así. Sí, eso. Pero mucho más plano porque adentro se va acostado. Sí, y el herido está adentro. Entonces, me gustaría que veamos, como mencionaste, los ataques en Saratov. Ahí justamente es cada vez más lejos, una vez más dentro del territorio ruso. Ahora están golpeando a 1,200 kilómetros. Miren ahí, ese ataque en Saratov a una refinería de petróleo. Ahí está, es bastante sorprendente. Eso también... Atacar las refinerías de petróleo. Esa es la idea correcta. Entonces, ya de entrada, eso afecta el presupuesto ruso. Es decir, hoy en día hay dificultades para producir combustible para la población y para la aviación. O sea, hay ciertos aviones que requieren combustibles muy específicos. Y ahí, logran golpear las refinerías que producen justo el combustible adecuado. Para los Tupolev, 160, y la aviación estratégica, los que lanzan misiles sobre Ucrania todos los días. Y eso también reduce la capacidad de exportación, es decir, se afecta la capacidad militar rusa y también la capacidad financiera para financiar el presupuesto. Y económicamente, sabemos que están cada vez más exhaustos. El Fondo Soberano Ruso prácticamente ya vaciaron todo su oro. Prácticamente ya no les queda nada. Entonces aquí estamos hablando de objetivos que, una vez más, son estratégicos, legítimos y cada vez más lejanos. Pero estamos hablando de 1,200 kilómetros, los objetivos más lejanos estaban a 2,000 kilómetros. Con un Foxbat, que es una especie de ultraligero ucraniano que transformaron para convertirlo en dron. Y estoy en contacto con ucranianos, jubilados de Antonov, jubilados que regresaron voluntariamente para luchar. Ellos producen. Un dron con un alcance de 3,000 kilómetros, eso es un misil en realidad. Eso también perturba todo el sistema aéreo soviético. Hemos visto varios retrasos y cancelaciones de vuelos en los aeropuertos, ya sea en Moscú, San Petersburgo, porque hay drones por todas partes y la aviación civil ya no puede despegar ni aterrizar. Pero en realidad, lógicamente, en un espacio aéreo donde hay un conflicto, no debería haber aviones que pasen. No es por nada que dispararon contra ese avión de Azerbaiyán y causaron 70 muertos al derribar un avión que pasaba por ahí. Por orgullo. Sí, hace 2 años, 3 años. No, fue a finales del año pasado, el avión de Azerbaiyán. Entonces, en 2014 derribaron efectivamente el MH17, un avión malasio que venía de Ámsterdam.
Pero ahí, ¿Es peligroso ahora volar sobre Rusia por encima de Rusia? sobrevolar Rusia. Hasta ahora lo evitábamos para no financiar su guerra pagando derechos de sobrevuelo. Pero ahora, es casi suicida ir a sobrevolar Rusia en el momento en que los ucranianos envían sus drones kamikaze. Porque los rusos, por orgullo, se niegan a cerrar su espacio aéreo. Sí, por orgullo. Aquí no pasa nada, por supuesto. Y ellos fingen. Pero entonces, efectivamente, cuando llegan drones y sobrevuelan cerca de los aeropuertos, cierran el aeropuerto. Pero en realidad, esos espacios aéreos deberían estar totalmente cerrados, casi de manera permanente. Y eso aumenta los tiempos de vuelo para las compañías extranjeras que evitan sobrevolar Rusia. Cuando uno va de París a Tailandia, antes duraba 11 horas, ahora dura 14 horas. Entonces, efectivamente, Es por el conflicto, porque no queremos correr riesgos. Y la rodeamos. Miren esta otra imagen alucinante. Estamos en Sochi, la ciudad querida por Putin, los Juegos Olímpicos de 2014, donde tiene un verdadero palacio. Y luego hay quienes intentan broncearse en estas playas y hay altavoces. Incluso hay alguien que les dice, señores, señoras, no, se tienen que ir porque esto se está volviendo peligroso. Mírenlos, los vacacionistas, porque los drones están llegando. pero también hay un momento. La población rusa tiene que darse cuenta de que está en guerra. Y que es normal que en un país que ha decidido estar en guerra, que es un agresor. ¿Operación especial? Sí, entonces, efectivamente, justamente, ahí es donde vemos que no funciona. ¿Por qué prisioneros de guerra si no es una guerra? Me gustaría que algún día nos expliquen ese concepto. Pero en todo caso, es lógico que la población rusa se vea afectada por una guerra que fue decidida por su país. Y hoy, lamentablemente, hay personas que, tal vez, no querían nada más que estar de vacaciones en ese lugar. Sí, están cerca de objetivos estratégicos, legítimos, militares. No hay ningún ataque voluntario por parte de Ucrania contra un objetivo que sea civil o ilegítimo. Cuando atacan un entorno, es la gran. Esa es la gran diferencia con respecto a Rusia, por supuesto. Y también es decirles a los rusos, no están seguros en ningún lado. Es decir, se puede golpear Samara, se puede golpear Sochi, se pueden atacar ciudades, como decías, hasta 2000 kilómetros hacia el interior. Y ahí la tienen, la realidad de la guerra que no quieren ver. Y también vemos que los ucranianos tienen esa capacidad de realizar ataques directos y sabotajes en territorio ruso. Y vemos que actualmente hay una gran cantidad de trenes que son especialmente atacados, con descarrilamientos, con ejes que saltan, cada vez hay más. Y también hemos visto sus procedimientos, sus ataques. La famosa Spiderweb, en la que atacaron bases muy en la retaguardia, haciendo despegar drones desde el territorio. La plataforma de un camión, drones que despegan. Entonces, esa capacidad también de tener partisanos dentro del país, eso es muy, muy importante. Eso molesta mucho a los rusos. Por supuesto. Y además, sobre todo, lo que más les molesta en este momento es ver a Azerbaiyán, que está cambiando de bando. Hasta tal punto que Azerbaiyán, que ya había apoyado militarmente a Ucrania, pero más bien de manera encubierta, hoy en día produce oficialmente municiones para Ucrania. Eso también les molesta. Y con una paz estadounidense alrededor de Donald Trump. Por supuesto, está muy claro que todos los países de alrededor intentan separarse de Rusia. Mongolia firmó un acuerdo de defensa con China, que está dirigido contra Rusia, porque Rusia sigue amenazando a estos países diciéndoles, corren el riesgo de que les hagamos lo mismo que a Ucrania si no nos siguen. Así que, obviamente, cada vez hay más países que se alejan de Rusia. La coerción, última imagen, si le parece bien, Putin de todas formas se protege. Tenemos imágenes de refuerzos rusos, por ejemplo, en la zona de Zaporizhia. Bueno, envía camiones portatanques con tanques encima a Zaporizhia, así que el abastecimiento ruso sigue de todas formas. Entonces, los rusos también producen cada vez menos tanques, es decir, logran sacar cada vez menos de los abundantes stocks soviéticos que tenían en esa época, y por lo tanto, tienen cada vez menos drones. No estamos hablando de tanques modernos, tipo T-90, y ciertamente no del T-14 que era el más moderno, pero han abandonado totalmente ese programa. Entonces, siguen trayendo equipo, pero es porque están perdiendo equipo. Y hoy en día, tienen cada vez menos tanques en el frente, tanto así que el mes pasado, en julio, solo perdieron 24 tanques, es la cifra más baja desde el principio. Porque esos tanques, hoy en día, los usan cada vez menos porque ya no les quedan. Y Putin va a seguir teniendo la capacidad de seguir proporcionando suministros, armas. Habrá un momento en que el ritmo se va a atenuar, pero no lo suficiente como para que el frente colapse. Es decir, ya no tendrán la capacidad de llevar a cabo ofensivas, de intentar avanzar. Si no es con pobres tipos, ya sea en motonetas, scooters, etc.
Pero cada vez son menos los que realmente quieren unirse al ejército ruso. Pero nunca será un colapso que le permita a Ucrania volver al ataque. Porque por otro lado, las líneas de defensa sí son sólidas. Muchas gracias, Xavier Teitelman. Siempre es fascinante escucharlo. Mencionamos sus canales de YouTube y que obviamente usted es un ex aviador militar. Muchas gracias. Está lleno de información, lleno de datos.